Bien, entonces vamos con términos semejantes. Antes de poder hacer operaciones con los polinomios, tenemos que entender qué es un término semejante, ¿no? Entonces, bueno, los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal. Es decir, por ejemplo, 3n cuadrada y 5 cuartos de n cuadrada son lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es que yo tengo la misma literal con el mismo exponente y solo lo único que va a cambiar es el coeficiente. Entonces, acuérdate, todos los términos semejantes pueden tener como coeficientes cualquier número real. Puede ser un número entero, puede ser una fracción, puede ser el número pi incluso, ¿verdad? Acuérdense que los coeficientes son números reales, entonces puede haber ahí número pi, exponenciales, números de raíces de números primos, qué sé yo. Entonces, ahí nos hacen referencia y nos dicen que los términos 6nm cúbica y 8n cuadrada m no son términos semejantes, porque si bien tienen las mismas literales, estas no tienen los mismos exponentes. Entonces, acuérdate, no se te olvide, para que sean términos semejantes, no basta con que tengan las mismas literales, deben de tener los mismos exponentes. Entonces, ¿cómo hago la reducción de términos semejantes? Bueno, lo que voy a hacer simplemente es, si yo tengo 5a más 7a, pues aquí lo están manejando como si factorizaras, ¿verdad? Pero a final de cuentas, 5 manzanas más 7 manzanas son 12 manzanas, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es verlo como una sola expresión y hacer la suma de los términos. Eso es algo muy sencillo, espero que para ti lo sea. Y bueno, de ahí, aquí vienen algunos ejemplos de reducción de términos semejantes, ¿no? Entonces, es lo mismo. Ahí nada más tienes que fijarte en que signos iguales se suman o signos diferentes se restan, ¿no? Entonces, se reduce a un solo término todos los que tienen signo positivo. Se reduce a un solo término todos los que tienen signo negativo y al final se aplica el método expuesto en el caso 2, o sea, suma o resta de términos semejantes. Entonces, esto no tiene más cuestión más que hacer ejemplos de esta parte. Y aquí vienen, bueno, estos se te quedan de tarea. Se te quedan de tarea de la página 152 a la 153, que esto es suma de términos semejantes, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes menos 10x por y cúbica más 12x por y cúbica, ¿son términos semejantes? Sí, Por lo tanto, la respuesta es 2x 2x y cúbica. y cúbica. Y 8 más 6, ¿cuánto es? Muy bien, 14x y 10 y y cúbica. cúbica. 14. 14xy cúbica, ¿sale? Entonces, ahí ya tengo la respuesta. Como podrás darte cuenta, ya lo hice mental y está muy sencillo. Ahora, ¿dónde se llega a complicar un poquito más? Pues cuando tengo fracciones, ¿no? Entonces, imagínate que tengo menos 15 séptimos de A menos 6 séptimos de A. Eso es igual, acuérdate que signos iguales se suman. Entonces, si yo estoy sumando dos números negativos, la suma de dos negativos me va a dar un número negativo. Entonces, la respuesta de entrada va a ser negativa, ¿verdad? Menos 15 menos 6, ¿a qué es igual? A Menos 21 menos 21 séptimos séptimos. de A. Y ya, eso sería la respuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hacemos la suma de polinomios? Bueno, para sumar, imagínate que te ponen estos tres polinomios, entendiendo que, ¿qué es un polinomio? Bueno, un polinomio es una expresión algebraica constituida por un conjunto finito de términos. En este caso, está acompañado de coeficientes numéricos y de literales, ¿verdad? En potencia. Entonces, bueno, pues aquí los polinomios están clasificados de la siguiente manera. Monomio es un solo término. Binomio, tengo dos términos. Trinomio, tengo tres términos, ¿sale? Entonces, estos polinomios constan de uno, dos o tres términos. ¿Cómo hago la suma de polinomios? Entonces te decía, para este ejemplo, pues lo que voy a hacer es acomodar las variables en la misma posición, es decir, las cuartas con las cuartas, las cúbicas con las cúbicas, las cuadradas con las cuadradas, las lineales con las lineales,
y las constantes con las constantes. Entonces, si yo tengo menos x cuarta, menos x cuarta, menos 2x cuarta, ¿estarás de acuerdo que tengo menos 4x cuarta? Bien, ahora si yo tengo 4x cúbica más x cúbica, 5x cúbica, menos 5x cúbica, se cancelan las x cúbicas. Luego, si tengo 6x cuadrada menos 4x cuadrada, me quedan 2x cuadrada menos x cuadrada, estarás de acuerdo que me queda más x cuadrada. Luego, si yo tengo menos 9x más 2x, ¿cuánto tengo? Menos 7x. Menos 7x más 3x, menos 4x. Y por último, menos 8 menos 5 son menos 13. Menos 13 más 19, ¿qué me quedan? Más 6. Por lo tanto, la respuesta de la suma de los tres polinomios es menos 4x cuarta más x cuadrada menos 4x más 6. En el siguiente ejemplo, bueno, nos muestran cómo ordenan los polinomios. Aquí ya lo que están haciendo, o sea, vienen dos ejemplos, ¿no? En el ejemplo B, si tú te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo A y el ejemplo B? Bueno, en el ejemplo A, los polinomios ya están ordenados en sus potencias, ¿no? Bueno, un poquito desordenados, o sea, porque si tú te das cuenta, tengo en el ejemplo A, tengo 4x cúbica menos 8 más 6x cuadrada menos x cuarta. ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo ordenaron, ¿verdad? Siempre vamos a ordenar un polinomio del mayor grado al menor grado en potencia. Entonces, eso es muy importante saberlo porque nos va a ayudar a poder hacer la suma más rápido. Entonces aquí, la gran diferencia en el segundo ejemplo es que ya te están poniendo un polinomio en dos variables, ¿no? Entonces es lo mismo, fíjate cómo acomodan, es 2x cuadrada menos 5xy más y cuadrada menos 7 y después al siguiente polinomio, primero ponen menos x cuadrada, luego ponen menos 7xy, luego ponen menos 3y cuadrada y al final la constante. Entonces, sí hay un orden, como podrás darte cuenta, primero van las x cuadradas, luego van las xy, luego van las y cuadradas. Aquí no pusieron nada en este espacio. Tengo ahí un espacio que está en blanco, tengo un espacio en blanco, entonces ese espacio que están poniendo ahí, pues lo dejan, ¿por qué? Porque el tercer polinomio pues no tiene término en y cuadrada. Ajá, al final de cuentas hacen la suma y ya, o sea, no tiene mayor ciencia, ¿no? Esto es así, solamente hay que tener cuidado con las operaciones que estamos haciendo para no equivocarnos con los signos y no cometer ese tipo de errores. ¿Cómo vamos a hacer la multiplicación de polinomios? Pues se determina el signo del producto, se multiplican los coeficientes numéricos y finalmente se multiplican las partes literales aplicando las leyes de los exponentes. Entonces, si yo tengo 3x cuadrada y por 7xy a la cuarta, 3 por 7, 21. Y luego tengo x cuadrada por x, pues 2 más 1 es x cúbica. Y por y a la cuarta es y a la 1 más 4, te queda y a la quinta. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿verdad? Aquí vienen muchos ejemplos y nada más hay que tener cuidado con los signos. Entonces, bueno, te quedan de tarea, vuelvo a repetir, todos los ejercicios de la parte de suma y resta de polinomios. Es de la página 157 a la 100. Todo esto de la 157 es hasta la 165 de tarea, ¿sí? O sea, obviamente que la voy a publicar en Classroom la semana que entra, pero acuérdate que tienes que ir avanzando, ¿ok? Determina el volumen del cubo siguiente. Entonces, si tú tienes un cubo
cuyo lado mide 3x menos 2, te piden que determines el volumen. Ajá. ¿Cómo calculo el volumen de un cubo, chicos? Lo que voy a hacer es 3x menos 2 al cubo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que tenemos en realidad, lo que tenemos es una potencia, porque acuérdate que para calcular el área, el volumen de un sólido, es área de la base por la altura, ¿no? O sea, lado por lado por lado. En este caso, porque estamos hablando de un cubo. Si estuviéramos hablando de un cilindro, área de la base por la altura. Entonces sería pi por radio al cuadrado por h. ¿Están de acuerdo? Pero en este caso no tenemos un cilindro, tenemos un cubo. Entonces, 3x menos 2 lo estamos elevando, pero lo estamos elevando, lo vamos a elevar al cubo. ¿Por qué al cubo? Pues porque en realidad eso es igual a 3x menos 2 por 3x menos 2 por 3x menos 2, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que yo te sugiero es que primero hagas la multiplicación de los primeros dos binomios, ¿no? Utilizando la ley de este por este, es decir, este por este y luego este por este. Si llegaste a ver esa ley, se llama la ley de este por este. Y luego este por este y la ley de este por este. Bueno, no es cierto, no le llaman así, se llama propiedad distributiva. Ajá. Entonces, yo te sugiero que hagas primero la multiplicación así de los dos binomios y el resultado lo simplifiques y ya lo multipliques por el tercer binomio. Entonces, fíjate, lo voy a hacer en la parte del lado derecho. 3x por 3x me va a quedar 9. 9x 9x cuadrada. 9x cuadrada. Luego, 3x por menos 2, estarás de acuerdo que me van a quedar menos 6x. Menos 6. 6x. Luego, menos 2 por 3x me van a quedar menos 6x. Y menos 2 por menos 2 me van a quedar más 4. 4. ¿Vale? Esto lo hice, vamos a ponerle paréntesis porque acuérdate que es la multiplicación de los dos primeros binomios. Eso está multiplicado por 3x menos 2, ¿sí? Entonces, tengo esa parte ahí que está multiplicando y ahora voy a simplificar términos y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que eso es igual a 9x cuadrada, abro mi paréntesis, me queda 9x cuadrada menos 12x, sumando términos semejantes, menos 12x más 4. Y eso lo estoy multiplicando por 3x menos 2. ¿Sale? Y vuelvo a hacer lo mismo a operación. Lo que voy a hacer es multiplicar el primer término, que es 9x cuadrada, lo voy a multiplicar por este y lo voy a multiplicar por este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 9 por 3. 27. 27x, ¿qué? X al cubo. 27x cúbica. Luego me queda 9 por menos 2, me quedan menos 18. 18. Menos X. 18x cuadrada. Bueno, luego menos 12 por 3 me quedan menos 26. Menos 36. Menos 36. X. ¿Qué? Menos 36 cuadrada. Menos 36x cuadrada. Luego me quedan menos por menos más 24x. Y por último tengo 4 por 3 más 12x y 4 por menos 2 menos 8. 8. Y luego voy a sumar términos semejantes. Esto va a ser igual a 27x cúbica. Luego me va a quedar menos 18 menos 36. ¿Cuánto es? Menos 30, 48. 44. Menos 54. Ah, sí, 54. Menos